aleluya. Ahora sí, gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente, gloria en nombre del Señor, aleluya. Vamos a estar grabando esta clase del estudio de hoy, gloria en nombre del Señor, ya que la señal y el clima, aleluya, no se han puesto de acuerdo, aleluya, pero vamos a dar este estudio para la gloria y honra del Señor. Muchas veces, ¿verdad?, hay oposición, aleluya, pero hay que traer la palabra del Señor. Así que, aunque usted no lo esté viendo en vivo, nosotros estamos en vivo ahora mismo, aleluya. Y usted cuando lo vea, aleluya, para los efectos va a ver el en vivo, amén. Así que le damos la gloria, la gracia y le damos la bienvenida a cada hermano y amigo que en esta preciosa noche se acerca, gloria en nombre del Señor, a estudiar la palabra del Señor, aunque sea a través, ¿verdad?, de los medios sociales, aleluya. Y yo le voy a pedir en esta preciosa noche que usted busque su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, los versos del 11 al 24, gloria en nombre del Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema El Hijo Pródigo, parte 1, gloria en nombre de Jesús. Tuvimos que dividir esta parábola, aleluya, ya que esta primera parte se la vamos a dedicar al hijo menor de la parábola y la próxima parte vamos a estar dedicándosela al hijo mayor, gloria en nombre del Señor, culminando con esta parábola. Así que usted busque conmigo Lucas 15 del 11 al 24, gloria en nombre del Señor. Cuando usted lo tenga ya en su casa, diga un fuerte amén, aleluya. Y aquí también en la casa, aleluya, cuando usted lo tenga, diga un amén, aleluya, para leer la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra, el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, aleluya, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria en nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos gloria, Señor amado, por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Padre Santo, te rogamos en esta preciosa noche, Dios mío, que tu palabra, aleluya, no torne atrás vacía, Señor amado. Padre, siembra esta semilla en nuestros corazones y hazla germinar, Señor, para que dé fruto dignos de arrepentimiento, Señor amado, para que podamos ser, aleluya, hacedores de tu palabra y no meros oidores olvidadizos, Señor amado. Padre Santo, recibe toda la gloria, porque solamente tuya es, Señor amado, y de nadie más, Señor Jesús. Si hay algún amigo, si hay algún hermano, aleluya, Padre Santo, algún familiar, aleluya, que hoy, Señor amado, está descuidado en tu camino, Señor, o alejado, aleluya, de tu casa, Señor amado, yo te ruego, Señor, que tú lo detengas en el camino a escuchar esta palabra, Señor Jesucristo. Es tiempo de regresar a casa, aleluya, porque el tiempo se acaba. Te doy la gloria, Señor amado, porque solamente tuya es, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor, aleluya. Así que
saque un poquito de su tiempo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Quite cualquier distracción, gloria al nombre del Señor, que pueda provocar, aleluya, que usted se desenfoque de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta preciosa noche. Y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Así que estamos bajo el tema el hijo pródigo. El evangelio de Lucas fue escrito particularmente, ¿verdad?, a los gentiles, gloria al nombre del Señor, y este evangelio nos presenta a Jesús como Salvador de todos los hombres, aleluya. Lucas es el único escritor de los 4 evangelios que registra la parábola del hijo pródigo, gloria al nombre de Jesús. Jesús se encontraba ministrando, ¿verdad?, en la parte de su ministerio en Perea, que era una porción del reino de Judea, al este del río Jordán, ya en las finalizaciones de su ministerio, porque iba de camino hacia Jerusalén para completar su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso usted lo puede ver en Lucas 13:22, donde dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. En clases anteriores ya nosotros hemos discutido lo que es una parábola, pero si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, parábola es un relato que se utiliza con elementos de la vida real para traer una enseñanza espiritual o moral, gloria al nombre del Señor. Así que hoy vamos a discutir la primera parte de la parábola del hijo pródigo. Este capítulo de Lucas, si usted lo comienza desde el capítulo 1, comienza con 3 parábolas, las cuales los teólogos han denominado bajo la sección, le han puesto un título, ¿verdad?, en estas 3 parábolas: buscando a los perdidos, gloria al nombre del Señor. En Lucas capítulo 15, versos 1 y 2, que son los primeros 2 versos de este capítulo, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, gloria al nombre del Señor. Y eso nos hace meditar lo mucho, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender del Maestro, porque nosotros como creyentes, la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura, tal como dijo Jesús a sus apóstoles en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, donde dice: y les dijo Jesús: id y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús fue nuestro ejemplo, gloria al nombre del Señor. Jesús se acercaba a los pecadores, aleluya, y también cuando los pecadores se acercaban a Él, Él los recibía, gloria al nombre del Señor, y hasta comía con ellos, aleluya. El propósito de que Jesús compartiera con los pecadores era con el fin de predicarle el evangelio, aleluya. Y esto no convertía ni hacía a Jesús un pecador, como lo tachaban los escribas y los fariseos. O sea, el pecado a usted como creyente no se le va a transmitir como una enfermedad o como un virus, gloria al nombre del Señor, si usted se sienta con personas que no le sirven al Señor. Porque si usted no pudiese compartir con personas que no creen en el evangelio, pues sencillamente Dios nos tendría que sacar del mundo de los vivientes, aleluya, porque hay en todo lugar que vamos, hay personas, aleluya, que no le sirven al Señor. Así que como Jesús, nosotros no debemos excluir, ¿verdad?, o alejarnos de aquellas personas que no le sirven al Señor, porque con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, con nuestro mensaje del evangelio, ellos podrán tener acceso al mensaje de la salvación. No es hacer lo que los pecadores hacen o lo que las personas que no conocen al Señor hacen. No es vivir como la persona que no tiene temor de Dios vive. Es sencillamente predicar con el ejemplo, como lo hizo Jesús. Cuando usted busca, aleluya, el libro de Marcos, capítulo 2, y esto se lo quiero leer y quiero hacer énfasis, gloria al nombre del Señor, para que usted pueda ver la enseñanza que el Señor nos dejó, aleluya, que queda registrada en la palabra. Marcos capítulo 2, verso 13, gloria a Jesús.
verso 13, mire lo que dice al 17. Esto fue en el llamamiento que Jesús le hace a Leví, a Mateo, que fue uno de sus discípulos, ¿verdad? Y Mateo era un publicano, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, estamos en el capítulo 2 de Marcos, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aleluya. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús, de que, hermano, con nuestro ejemplo, con nuestro mensaje del Evangelio, con nuestro testimonio, gloria al nombre del Señor, usted va y comparte, gloria al nombre del Señor, tal vez con un familiar, tal vez con un amigo, gloria al nombre del Señor, se sienta a cenar, aleluya, y usted aprovecha y le habla del Señor, aleluya, o da testimonio si no se atreve, da testimonio, aleluya, con el ejemplo de a qué Dios usted le sirve, gloria al nombre del Señor, porque si simplemente nosotros como creyentes nos limitamos a predicar el Evangelio a los que ya son salvos y a los que ya han aceptado a Cristo como Salvador, pues sencillamente el mensaje de llevar el Evangelio a toda criatura quedaría nulo. Así que el ejemplo nos lo dejó Cristo, gloria al nombre del Señor, cuando Él dijo que vino, gloria a Jesús, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo, gloria al nombre del Señor. Entonces, eso es un paréntesis, aleluya. Entonces dice Lucas, estamos en Lucas 15, aleluya, en los primeros 2 versículos, que los publicanos se acercaban a Jesús para oírle. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y se acercaban no era un suceso aislado, sino era un suceso continuo. Y el Señor comenzaba a hablarles comenzó a hablarles con estas parábolas. Empezó con las primeras 2, que es la parábola de la oveja perdida, luego siguió con la moneda perdida, y con la que discutiremos hoy, o con la que parte discutiremos hoy, de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo es muy conocida entre los creyentes y también en muchas personas que aún no son creyentes, pero sí han escuchado el relato de lo que es el hijo pródigo, gloria al nombre del Señor. Y hay muchas personas que tal vez se identifican con el hijo menor de la historia. Así que en esta noche vamos a estudiarla y extraer, ¿verdad?, todo lo que podamos aprender de ella. La historia del hijo pródigo es muy conocida, pero usted sabe lo que significa la palabra pródigo, porque lo mencionamos, sí, la palabra del hijo pródigo, y sabemos lo que hizo el hijo, y sabemos y sabemos la historia, pero ¿qué significa pródigo? Gloria al nombre del Señor. Pródigo, cuando usted lo busca en el diccionario, es malgastador, derrochador. O sea que esta es la parábola del hijo malgastador, del hijo derrochador. Cuando hablamos de malgastar, estamos hablando de gastar excesivamente sin sacar provecho, o gastar excesivamente de forma inadecuada. No solamente gastamos dinero, hermano, podemos gastar tiempo y podemos gastar recursos, gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de gastar dinero y de malgastar dinero, estamos hablando de cosas, de malgastar en cosas que no tienen prioridad o que no tienen importancia, gloria al nombre del Señor. También estamos hablando de malgastar en gustos y deleites
que no aportan nada bueno a mí, ¿verdad? A mí misma o a usted, gloria al nombre del Señor, o a los que me rodean, gloria al nombre del Señor. Sabemos que el dinero se utiliza, si usted lo utiliza sabiamente, aleluya, usted puede tener un balance en su vida. Usted tiene que pagar sus cuentas, o tiene que comprar alimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con lo que hace con el dinero. Pero cuando usted malgasta el dinero, es que ese recurso que el Señor le permite tener a usted a través del trabajo, cuando usted se convierte en un hijo pródigo, un hijo malgastador. Fíjese que el hijo pródigo no es solamente, que vamos a ir ya mismo para allá, no es solamente el que se aleja de su padre, sino también puede ser aquel, gloria al nombre del Señor, que estando en casa de su padre malgasta su tiempo, gloria al nombre del Señor, malgasta su dinero, sus recursos, gloria al nombre del Señor, aquellas cosas que Dios nos ha dado, aleluya, y que podemos aprovechar, ¿verdad? Con el fin de acercarnos más a Él, y lo que hacemos es gastarlo, ya sea el tiempo o sea los recursos, en cosas que no tienen importancia, en vez de dedicarlo, ¿verdad?, más a acercarnos al Señor, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo gastamos el tiempo? El tiempo que se gasta, ¿verdad?, nunca vuelve, eso todos lo sabemos. El tiempo es la vida misma del ser humano, que se divide en horas, en días y en años. Ese es el tiempo, su vida y la mía. Usted desde que nace está cumpliendo años, y todo lo que usted ha hecho en el transcurso de su vida es tiempo que ha pasado, que nunca va a regresar. Y muchas veces nosotros debemos todo el tiempo emplearlo, en la mayoría del tiempo, ¿verdad?, lo que nos acerca a Dios, porque nuestra meta es la salvación de nuestras almas, gloria al nombre del Señor. Y digo emplearlo, lo digo el tiempo, emplearlo en su gran mayoría, porque sabemos que hay que trabajar, sabemos que hay que estudiar, sabemos que hay tiempo que hay que compartir con la familia, pero nada de eso puede ocupar nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de búsqueda íntima y nuestro tiempo personal con el Señor. O sea, podemos compartir con la familia y con los amigos, podemos trabajar y estudiar, podemos cumplir con el llamado ministerial y con todo lo que eso conlleva, pero nada de esto puede quitarnos nuestro tiempo personal, aleluya, e íntimo de búsqueda en comunión con el Señor. Esta debe ser nuestra prioridad a la hora de nosotros aprovechar el tiempo y no malgastarlo, gloria al nombre de Jesús. También podemos malgastar recursos, gloria a Jesús, que recursos son las cosas pues que nos rodean, que están a nuestra disposición y que son de ayuda para nosotros mantenernos vivos. El agua, gloria al nombre del Señor, los alimentos, el medio ambiente, etcétera. Son cosas que muchas veces nosotros como seres humanos malgastamos y no valoramos. Y no es hasta que perdemos, gloria al nombre del Señor, esos recursos preciados, es que nos damos cuenta de lo importante que eran y lo importante que era darle el valor, gloria al nombre del Señor. Entonces, el pródigo es todo aquel que malgasta dinero, tiempo, recursos, gloria al nombre de Jesús. Pero vamos a vamos a enfocarnos y vamos a ver de qué manera este hijo, ¿verdad?, malgastó, gloria al nombre del Señor, lo que obtuvo de parte de su padre. Entonces, comienza la parábola dándonos unos datos y vamos a dar los datos, ¿verdad?, primero, y luego poco a poco vamos a ir desglosando, ¿verdad?, la enseñanza espiritual detrás de todo esto. Mira el versículo 11. El versículo 11 dice que un hombre tenía 2 hijos. Aquí nos están dando la constitución, la composición familiar. En estos momentos te presentan a un hombre, ¿verdad?, que es el padre, gloria al nombre del Señor, y tenía 2 hijos. Eso es lo que nos dice el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Fíjese que le dice que le dice el menor de ellos, o sea, hay 2 hijos. Le dijo al principio, el verso 11. Uno de ellos el menor y el otro el mayor. El menor le dijo: dame. Ese dame y ese versículo nos da a inferir varias cosas. Fíjese que ese dame
es de pedir. Él pidió. Así que ese pedir, nosotros podemos inferir que la familia de este hombre o de este joven era una familia acomodada, una gente pudiente, gente de fortuna, de dinero, porque si hubieran sido pobres, el hijo no tenía nada que pedirle a su papá. Así que sí habían riquezas en ese hogar, porque el hijo se sintió merecedor y digno de pedirle a su padre la parte de los bienes, los bienes que le correspondían. Gloria al nombre del Señor. Yo voy a hablar más adelante de lo que son las riquezas. No me voy a detener ahora, pero ya mismo vamos para allá. Gloria al nombre del Señor. Esta situación no era impropio de la historia judía, porque un hijo menor sí podía recibir la parte de herencia de su padre antes que éste falleciera. Así que eso no era impropio, y eso usted lo puede ver en Génesis 25, 5 al 6, donde dice, vemos a Abraham, concediéndole a Isaac y a sus otros hijos lo que le correspondía a cada uno antes de que llegara su muerte. Dice la palabra, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea que no era impropio que el padre decidiera en vida entregarle a sus hijos, gloria al nombre del Señor, lo que era la herencia, ¿verdad? O la bendición, gloria al nombre del Señor, que cada hijo iba a recibir. Otro ejemplo lo podemos ver en los hijos de José, gloria al nombre de Jesús. Efraín, que era el menor, y Manasés, que era el mayor. Cuando Israel, gloria al nombre del Señor, que era Jacob, le dio la bendición al primogénito, ¿verdad? Que se supone que hubiera sido Manasés, pero se la dio a Efraín, gloria al nombre del Señor. Él cruzó las manos cuando José le llevó a los dos hijos, cruzó las manos y bendijo al menor, ¿verdad? Y al mayor también recibió su bendición, pero la primogenitura, que de ella vamos a hablar ya mismito, se la entregó en vida al hijo también menor de José, gloria al nombre del Señor, que era Efraín. Lo que no era común o regular era que el hijo fuera el que pidiera la herencia mientras sus padres vivían. O sea, los dos ejemplos que hemos mencionado han sido que el padre voluntariamente accede antes de morir y llama a sus hijos para entregarle la herencia en vida. Los hijos no pedían la herencia, pero en el caso de este muchacho de la parábola del hijo pródigo, él fue el que pidió la herencia a su padre. O sea, en tal caso, que fue el hijo el que pidió la herencia, el padre era el que iba a decidir voluntariamente si dársela o no dársela, porque al fin de cuentas las riquezas le pertenecen al padre mientras vive. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es herencia o qué es heredar? Heredar es recibir los bienes de una persona cuando éste muere en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. ¿Qué son bienes? Los bienes son las propiedades, las riquezas que pertenecen a una persona, aleluya, y son traspasadas a otra, gloria al nombre del Señor. Antes, aleluya, en el antiguo pacto vemos que solamente los hijos de las esposas eran los que recibían la primogenitura, gloria al nombre del Señor, o la bendición mayor de parte del Padre. Pero ya después que Dios le da la ley a Moisés, los bienes de un hombre eran divididos a su muerte entre sus hijos. Se le daba la primogenitura al hijo mayor, independientemente si era de la esposa legítima o de la concubina. Este recibía, ¿verdad?, el doble de lo que recibirían los demás. Y eso usted lo puede encontrar, esa lectura, en Deuteronomio 21, versos del 15 al 17. Si usted quiere leer lo que ocurrió con Jacob y los hijos de José, porque fíjese que el primogénito de Jacob era Rubén,
pero Rubén hizo algo malo, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Hizo algo malo, gloria al nombre del Señor, eso yo se lo voy a leer más adelante, lo tengo por acá, y es traspasada la primogenitura a los hijos de José, gloria al nombre de Jesús. Fíjese, vaya conmigo a Deuteronomio, vamos a buscarlo, gloria al nombre del Señor, porque yo sé que la clase tiene sus detalles, pero no quisiera pasar ningún detalle, ¿verdad? Por tal vez terminar la clase, así que usted tenga paciencia. Estamos estudiando la clase del Señor, la palabra del Señor en esta hora. Cuando usted busca Deuteronomio capítulo 21, los versos 15 al 17, mire lo que dice: si un hombre tuviere dos mujeres y la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el primogénito fuere de la aborrecida, el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, que esto es al hijo de la esposa, con preferencia al hijo de la aborrecida, que vendría siendo las concubinas, que es el primogénito. O sea, lo que te está diciendo aquí es que según la ley que Dios le da a Moisés, aleluya, en la ley decía que si el primogénito de este hombre era el hijo de una concubina, el día que él decidiera heredar o él muriera, la primogenitura tenía que ir al hijo mayor, independientemente que fuera de su esposa o fuera de la concubina. Amén. Entonces, verso 17, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Eso es palabra del Señor. Ahora, ¿qué es primogenitura? Aleluya. Mire, la primogenitura es el derecho. Este derecho era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia, que lo acabamos de leer en Deuteronomio. Gloria al nombre del Señor. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y los privilegios de su padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba también una doble porción de los bienes del padre. Era un derecho que estaba garantizado al primer hijo, no importando si la madre era la esposa o la concubina. Aleluya. El derecho de primogenitura también vemos que podía ser vendido a un hijo menor, como lo hizo Esaú con Jacob, que esa historia usted lo va a ver, no la vamos a leer, pero usted la puede después buscar en Génesis capítulo 25, los versos 21 al 34. Y también se podía perder, que esto es lo que le estaba hablando de Rubén, también se podía perder por la mala conducta. Eso usted lo va a encontrar en Primera de Crónicas 5:1, que es el caso de Rubén, el primogénito de Jacob, cuyos derechos fueron traspasados a los hijos de José, Efraín y Manasés. Eso usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 48. Le estoy dando estos datos para que después, si usted tiene un tiempo, ¿verdad?, devocional de lectura bíblica, usted entonces con calma usted pueda leer, aleluya, estos detalles que se encuentran en estas historias. Así que hasta ahora en el libro de Lucas capítulo 15 hemos visto que la familia de este joven o de este hijo menor era una familia que era acomodada. Vemos que el padre aún vivía. Vemos que el padre, aunque no lo dice, ¿verdad?, directamente, aunque no lo dice directamente, aleluya, el mayor recibe también la primogenitura, y se lo voy a mostrar ahora. El padre accede, vemos en estos versos, en el verso que hemos leído en el 12, que el padre accede a darle la herencia. También vemos que la herencia fue repartida entre ambos hermanos. Fíjese que cuando usted lee el verso 12, dice: y les repartió los bienes. El menor fue el que pidió la herencia, los bienes que le correspondían. El padre reparte los bienes, les reparte los bienes. Si se hubiera referido solamente al hijo menor,
pues posiblemente la palabra dice, le repartió el bien o los bienes, el le. Pero cuando dice les, inferimos que una vez él le va a dar la parte al menor, automáticamente también le tiene que dar su parte al hijo mayor, que es el hijo primogénito, o sea que este hijo mayor recibe lo que es la primogenitura, mientras que el hijo menor recibe lo que le corresponde como hijo menor. Gloria a Dios. Ya en el versículo 13, aleluya, vemos cómo el hijo menor administró los bienes y qué fue lo que hizo. Mire lo que dice el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 13 nos dice qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Al poco tiempo de recibir la herencia, se fue lejos a una provincia apartada. Se alejó de su padre. Se alejó de su hogar. Se alejó de su casa. Después también ese verso 13 nos dice cómo administró los bienes. Dice, y desperdició sus bienes. Siga conmigo en la palabra. Y desperdició sus bienes. Gloria al nombre del Señor. Ahorita hablamos lo que eran los bienes y fíjese que dentro de lo que son las riquezas que un hombre puede recibir, podemos dividirla en 4 partes, ¿verdad? En términos generales. Número 1, la vida, el tiempo, ¿verdad? Eso es una riqueza que muchas veces no valoramos porque tal vez no es un billete, no es dinero, pero el tiempo es mucho más importante hasta que el dinero. ¿Por qué? Porque es tu vida, es el tiempo que usted gasta. Gloria al nombre del Señor. Son los días, los meses, los años de la vida del ser humano. ¿Qué hemos hecho en este periodo de vida? ¿Cuántos años usted tiene? Usted lo sabe. Yo sé cuántos años tengo. Pues en todos estos años que yo tengo y en todos esos años que usted tiene, usted ha considerado que ha aprovechado su tiempo, que no ha sido un malgastador de su tiempo, un derrochador de su tiempo. ¿Cómo usted divide el tiempo? El tiempo que usted le dedica a Dios, el tiempo que usted le dedica a su familia, el tiempo que usted le dedica al ministerio, gloria al nombre del Señor, y el tiempo que tal vez usted le dedica a algún entretenimiento. Fíjese que todas tienen que estar en el renglón del tiempo del ser humano, pero tiene que haber un balance adecuado, siendo Dios, la comunión con el Señor, nuestra prioridad, nuestra familia, el ministerio y después, ¿verdad?, las cosas que ordenadamente usted y yo podamos hacer, aleluya, como familia, como amistad, gloria al nombre del Señor. Pero si usted comienza a gastar su tiempo desproporcionadamente, usted se va a convertir en un malgastador de esa riqueza que Dios nos ha puesto en las manos, que es el tiempo. También tenemos la riqueza, que es la que la gente conocemos como el dinero, que es las ganancias, las riquezas, las propiedades, que es producto de su trabajo, de los negocios que usted haga. También la tercera división en la que podemos dividir la riqueza son los recursos. Ya le hablamos: el agua, el alimento, el refugio, el vestido, etcétera. Y la última riqueza, es última pero es la más importante, es la espiritual, que es la salvación de nuestras almas, el tesoro que nosotros acumulamos en el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Así que la palabra dice que él desperdició sus bienes. Y cuando hablamos de desperdiciar, hablamos de gastar, hablamos de dejar que se gaste o se pierda algo sin obtener ningún provecho posible, sea voluntaria o involuntariamente. Aquí vemos que el hijo menor voluntariamente se alejó de su padre, voluntariamente se alejó de su hogar, voluntariamente gastó todo lo que tenía sin obtener ningún provecho. Gloria al nombre del Señor. Porque dice más adelante, al final del versículo 13, cuando usted va conmigo, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y vivir perdidamente, gloria al nombre del Señor, no es otra
hacemos sin medir las consecuencias para nosotros y para los que nos rodean. Eso es vivir perdidamente, sin un propósito, hacer todo lo que yo quiero, a la hora que yo quiero, como yo quiero y con quien yo quiera, aleluya, y no mido las consecuencias que eso tenga para mí. Este hijo menor quiso su herencia para vivir su vida, sin tal vez saber que lo que se siembra se cosecha, lo que se siembra se recoge. Gloria al nombre del Señor. En Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y qué es corrupción? La carne va a provocar que usted haga, corrupción es que la carne va a provocar que usted haga cosas malas, que usted se dañe, que usted moralmente se dañe, que usted espiritualmente se dañe, que usted haga cosas impuras. Eso es corrupción. Así que si usted y yo sembramos para la carne va a cegar corrupción, cosas que te van a alejar de Dios. Y sigue diciendo Gálatas: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que todo aquel que siembre, ¿verdad?, para acercarse a Dios, gloria al nombre de Jesús, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y de la manera que Dios quiere y no nosotros, significa entonces que vamos a cegar por el Espíritu vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Y la vida eterna sí es un destino, aleluya, un fin fijo, un fin que usted tiene claro, gloria al nombre del Señor. Pero vivir perdidamente es vivir a expensas de lo que salga, gloria al nombre del Señor. Este hijo quiso ser libre, ¿verdad?, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque hoy en día la libertad se confunde con lo que es libertinaje. Y eso, ¿verdad?, vamos a diferenciar lo que es una cosa de la otra. La libertad, cuando hablamos de libertad, estoy hablándole definiciones de diccionario, hermano. Esto no es porque seamos creyentes, nos estamos inventando estas definiciones. No, hermano, usted lo busca en el diccionario y usted lo va a encontrar. Libertad es el derecho de las personas a elegir de manera responsable, ¿verdad? Y cuando hablamos de que usted de manera responsable haga algo, es que usted asuma las consecuencias, ¿verdad? Usted es responsable cuando usted asume las consecuencias de sus actos. Así que la libertad es el derecho de las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. También es el estado de una persona libre, o sea, que no está en la cárcel ni está sometida a la voluntad de otro. Gloria al nombre del Señor. Por otra parte, el libertinaje también es libertad, pero es una libertad excesiva. Es una libertad que se sobrepasa. Es una libertad abusiva, que es un abuso. El abuso es cuando usted usa inadecuadamente una cosa y usted se hace daño a usted mismo o le hace daño a los demás. Así que el libertinaje es esta libertad que se excede, que se sobrepasa, que es abusiva, que es inadecuada, que daña con lo que se dice, con lo que se hace, y también es la conducta de la persona que se entrega sin freno ninguno a los placeres sexuales. Estos son definiciones, hermanos, de diccionario. Así que si usted y yo decimos ser libres, si usted y yo decimos que somos libres porque no estamos en la cárcel o porque hacemos lo que queremos, cuándo, dónde y con quién queremos, estamos muy alejados de la definición correcta y hasta estamos mezclando ambos conceptos de libertad y libertinaje. Si usted o yo queremos hacer y decir si usted y yo decimos lo que queremos, sin importar que dañemos a los demás, eso no es libertad, eso es libertinaje. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Judas, cuando usted va al libro de Judas en el Nuevo Testamento, que lo que tiene es, en el Nuevo, que lo que tiene es un solo capítulo, ese libro describe a la persona que es un libertino, o sea, que practica, que vive en el libertinaje.
persona que es libertina, léalo, ¿verdad? Para que usted lo estudie. Yo le voy a decir solamente algunas. Dice que la persona libertina entra encubiertamente, o sea, entra sigilosamente, tratan de que no sean descubiertos, ocultos, escondidos. Son hombres impíos. Cuando hablamos de hombres, no nos estamos refiriendo solamente al hombre, sino estamos hablando del ser humano, puede ser mujer o hombre. Son hombres impíos, ¿verdad? Que no son misericordiosos, no son piadosos, no son gente buena, no son gente que con sus actos agradan a Dios. Dice la palabra que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que el evangelio puro de Cristo lo quieren diluir a un nivel que lo quieren dañar, lo quieren corromper. Dice que niegan a Dios, dice que niegan a Jesucristo, dice que mancillan la carne, y mancillar no es otra cosa que ensuciar una cosa dejando marca o causar daño. O sea, cuando usted mancilla algo, usted está ensuciando algo y está dejando una marca en ese algo. Y aquí la palabra dice que mancillan la carne, o sea, que estos hombres y mujeres que practican el libertinaje, que se quieren meter sigilosamente sin ser descubiertos aún dentro de lo que son dentro de lo que es la casa del Señor, dice la palabra que lo que mancillan la carne, ensucian la carne, corrompen su cuerpo, gloria al nombre del Señor, aleluya, y dejan marca con ellos. No podemos hablar de mancillar la carne ahora porque eso sería parte de otro estudio, pero es para que usted vea parte de las características de las personas, aleluya, que practican el libertinaje. Rechazan la autoridad. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la palabra. Rechazan la autoridad, blasfeman, que no es otra cosa que maldecir, de las potestades superiores, gloria al nombre del Señor, maldicen las cosas que no conocen, y en las que conocen por naturaleza la corrompen, la dañan como animales irracionales. Se apacientan a sí mismos, o sea que no tienen pastor, no son estables. La palabra dice que son como nubes sin agua, que son llevadas de un lugar para otro, etcétera. Usted se sienta y estudie el libro de Judas para que usted pueda entender cuál es la diferencia entre ser libre, aleluya, en practicar la libertad o practicar el libertinaje, gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que usted entienda, amigos que me escuchan esta noche, que si usted se siente identificado en esta noche con lo que se está hablando, no tome la palabra del Señor con prejuicio. Y yo le voy a decir por qué. Porque todos nosotros en un momento dado, usted sea evangelista, usted sea pastor, usted sea maestro, usted sea miembro de la iglesia hace 50 años, ¿verdad? Usted y yo en algún momento de nuestras vidas antes de venir al Señor vivíamos en pleno libertinaje. Pensábamos que éramos gente libre y en realidad, aleluya, estábamos siendo esclavos, gloria al nombre del Señor, del pecado, aleluya. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, que usted y yo que le servimos hoy al Señor, nosotros, voy a los creyentes, usted y yo tenemos que darle gloria al Señor y tenemos que vivir de rodillas agradeciéndole a Dios por su misericordia. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos mejores, no éramos mejores que aquel que hoy no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos en esa condición antes. Usted y yo hacíamos, decíamos, vivíamos como nos placía. Le doliera el que le doliera, le hiciera daño el que le hiciera daño. ¿Ve? Entonces el Señor extendió su mano de misericordia, y esa libertad que nosotros pensamos que teníamos, que según Romanos que leímos ahora vemos que no era libertad sino que era esclavitud, porque estábamos esclavos del pecado. Y si yo obedezco
que vive libre en la comunidad, pero son esclavos, viven en cárceles espirituales. ¿Por qué? Porque viven su vida llena de pecado, alejado de Dios. ¿Ve? Y aún aunque usted no lo crea, hay gente que tal vez hoy está pagando por algo que hizo, gloria al nombre del Señor, en una penitenciaría, y está siendo reo de los hombres, ¿verdad? Pagando, ¿verdad? Por la sociedad, pero de allá adentro ha conocido a Cristo y lo ha aceptado como su único y exclusivo Salvador. Y aunque tiene que cumplir, ¿verdad?, con ese periodo, aleluya, para cumplir con la sociedad por aquel error que cometió, el Señor en el Espíritu lo ha hecho libre, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a libertarlo de sus cadenas espirituales. Así que, amigo que me escucha, aleluya, usted en la condición que tal vez usted se encuentra hoy, usted no se sienta prejuiciado por la palabra. Usted no piense, esta hermana a mí me conoce, o alguien le dijo algo a esta hermana o a este hermano, porque es que cada vez que yo oigo que alguien predica, me están hablando de mí. No es que realmente estamos hablando de usted, estamos hablando de la condición del hombre a través de la palabra, y esa condición, muchos de nosotros hemos estado en ella y hemos pasado por la misma situación que usted tal vez está pasando en esta noche, que es que usted se siente identificado con lo que se está enseñando, usted se siente identificado con lo que se predica, gloria al nombre del Señor, y no es otra cosa, hermano, no es que ni nosotros estamos atacando ni el Señor quiere hacerlo sentir mal. Lo que el Señor es que en su misericordia nos refleja nuestra condición para que nosotros recapacitemos y entendamos que es necesario volver a Dios y aceptar que hemos fallado, hemos vivido una vida desordenada y que es necesario volver a casa, acercarse a Dios para que el Señor organice nuestras vidas. Hoy nosotros estamos en este lugar y somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por gracia y misericordia de Dios, no porque hemos sido mejores que ustedes, gloria al nombre del Señor. Así que guarde eso en su corazón, amigo que me escucha, aquel que no conoció al Señor, le estoy hablando en estos momentos, aquel que no ha conocido al Señor o aquel que se ha alejado del Señor, el Señor simplemente está llamando tu atención a través de este estudio para que puedas entender que Él te ama y tiene misericordia de ti, pero es necesario que tú te acerques a Él y reconozcas que has fallado, has vivido desordenadamente, perdidamente y que necesitas de Él, gloria al nombre del Señor. Porque en ningún otro, dice la palabra, hay salvación, gloria al nombre de Jesús. Así que ya cerrando este paréntesis, dice la palabra que este hijo menor, ya sabemos que venía de una familia acomodada, sabemos que el padre estaba vivo, que el padre accede a darle la herencia, que la herencia fue repartida entre ambos, gloria al nombre del Señor, entre ambos hijos, que el mayor recibe la primogenitura por ser el mayor. El punto número 6, que se alejó de su padre y de su casa, eso ya lo hemos visto. Número 7, que vivió en libertinaje, ¿verdad?, con excesos que le hicieron daño, y eso lo vamos a ver en adelante. Y número 8, que vivía en esclavitud pensando que era libre. Aleluya. Jesús le dijo en una ocasión a judíos que habían creído en Él, eso se encuentra en Juan 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese que cuando dice y el esclavo no queda en la casa, fíjese que el hijo menor se fue de la casa porque pensaba que era libre. Pero si tomamos estas palabras de Jesús, que el esclavo no queda en la casa, vemos que en realidad él pensaba que era libre, pero en realidad era esclavo del pecado, y por eso este hijo menor se fue. Gloria al nombre del Señor. En Juan 14:6 también dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando el Señor le dice a estos judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad?
Jesús también dijo en otra porción: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos en el versículo 14 que el hijo lo hubo malgastado todo, y cuando llegó la necesidad, dice este verso, que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hambre era común, gloria al nombre del Señor, en las regiones orientales, pero este hijo ya no tenía control de su situación, porque fíjense que dice el verso 14, y comenzó a faltarle. Así que este hijo, este joven, este hombre tenía que ahora asumir las consecuencias que le trajeron los excesos y los abusos. Tenía que asumir las consecuencias que le trajo vivir, no en libertad, en libertinaje, con excesos, abusando, ¿verdad?, de lo que había recibido del Padre. Las consecuencias que le trajo su libertinaje, ¿verdad?, comenzó a faltarle. Ahí está. Lo que el Padre tenía, se lo dio. Y eso que el Padre le dio, le hubiera ayudado a vivir aquel momento difícil, pero lamentablemente este hombre no lo valoró. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que ahí usted vaya conmigo un momentito al libro de los Hebreos, capítulo 2, y yo quiero leerle los primeros versos, Hebreos capítulo 2, y mire lo que dice la palabra del Señor. Hay una riqueza que nosotros no podemos perder, que Dios nos las ha entregado a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y esa riqueza espiritual, el Señor Jesús la logró en la cruz del Calvario, con su muerte y con su resurrección. Y es algo que nosotros tenemos que cuidarla, porque la podemos perder. Mire lo que dice la palabra. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que usted tiene y yo, creyente en Cristo, tenemos una riqueza que no se puede medir con las riquezas de este mundo, y es nuestra salvación. Y esa salvación Dios nos la entregó por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa salvación, nosotros, dice la Biblia, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Eso es el descuido. Imagínense si usted y yo la perdemos. Así que nosotros como creyentes en el Señor tenemos que valorar la riqueza suprema que el Señor ha depositado en nuestras manos mediante, ¿verdad?, mediante los méritos de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, que usted a través de la fe en Cristo, a través de la fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, aleluya, creer, ¿verdad?, que murió y resucitó por sus pecados y los míos para darnos vida eterna. Y como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Si usted cree eso y vive por eso y vive conforme a la palabra, gloria al nombre del Señor, usted sostiene esa salvación con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si usted y yo nos descuidamos y comenzamos a sembrar para la carne, y comenzamos a satisfacer la carne, y comenzamos a vivir por nuestros deseos, gloria al nombre del Señor, aún dentro de la casa del Señor, usted y yo podemos perder esa salvación. Y sería triste, aleluya, que usted sentado donde está la verdad, con la palabra revelada, gloria al nombre del Señor, en sus manos, sabiendo lo que Dios espera de nosotros, y tal vez teniendo años del Evangelio, por un descuido espiritual, usted decida, gloria al nombre del Señor, satisfacer su carne y darle la espalda a Dios, aleluya, y vivir perdidamente como este hijo pródigo, aleluya, y se le haga tarde o se me haga tarde, aleluya, y perdamos una salvación tan grande. Créame que no vale la pena, gloria al nombre del Señor. Este joven estaba sin dinero, estaba sin trabajo, estaba sin amigos. Los amigos que eligió no lo amaban a él, sino que realmente amaban lo que poseía. Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos para
verso 15 y 16. Estamos en el libro de Lucas. Si usted se acaba de conectar, aleluya, esta transmisión, el libro de Lucas capítulo 15, versos 15 y 16, la parábola del hijo pródigo. Dice estos versos: y fue y se arrimó, se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Gloria al nombre del Señor. Él no tenía nada. Este hombre no tenía nada. El único trabajo que consiguió, que era apacentar cerdos, iba en contra de su posición social y en contra de sus creencias. Gloria al nombre de Jesús. Los judíos no podían comer cerdos. Se les permitía criarlos y venderlos a los gentiles, pero el trabajo de atenderlos era el más bajo de todos los trabajos en la escala social, porque se consideraba un trabajo menospreciable, un trabajo que no tenía valor. Este hombre cayó en un estado muy bajo, a un nivel que no solamente trabajó con los cerdos, sino que deseó comer con ellos de las algarrobas que los cerdos comían. Que las algarrobas, eso es un árbol, ¿verdad? Un palo de algarroba que tiene unas vainas y tiene unas semillitas, no tiene mucho valor nutricional, la realidad, ¿verdad? Según lo que estaba buscando, no tiene mucho valor nutricional, pero es medio dulzón, ¿verdad? Y dentro de las cosas que se pueden utilizar, con las que se puede utilizar la semilla de la algarroba o la hoja de la algarroba, uno de esos elementos para los que se puede usar es para alimentar animales. Y en este caso, ¿verdad?, se alimentaban a los cerdos. Los cerdos eran considerados inmundos, impuros por la ley que Dios le dio a Moisés, y eso usted lo puede ver en Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8. Después usted lo lee, ¿verdad? Los cerdos consumen cualquier basura. Los judíos consideraban la carne de cerdo como abominación, y este animal era símbolo de impureza y de maldad, de villanía. Eso usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 7, verso 6, y segunda de Pedro capítulo 2, 22. Así que en esa condición es que estaba este hombre. No tenía nada, no tenía recursos. Finalmente el trabajo que consiguió era un trabajo menospreciado, debido a que trabajaba con los cerdos, que ya lo mencionamos, que era tipo de repulsión, de impureza, de inmundicia, y que estaba en contra, ¿verdad?, de lo que Dios le había mandado al pueblo judío. O sea que este hombre estaba moralmente destruido. No solamente no tenía nada de dinero y nada con qué mantenerse, sino que el trabajo que consigue tampoco es moralmente agradable, ¿verdad? Tenía hambre física porque no tenía comida, pero también tenía hambre espiritual, si lo ponemos en términos espirituales, porque se había alejado de su padre. El padre de esta historia es tipo de Dios, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dentro de esta historia nosotros estamos viendo que este Padre Celestial tiene dos clases de hijos. El hijo menor, que estamos viendo las características y su comportamiento en el día de hoy. Y vamos a ver si el Señor, ¿verdad? Vamos a ver en la próxima clase, si así el Señor lo permite, el comportamiento del hijo mayor. Dos tipos de clases de hijos. Gloria al nombre del Señor. El que quiso hacer lo que quería y tuvo las consecuencias por alejarse de su padre. Y vamos a ver el mayor, que fue el que se mantuvo en casa de su padre. Gloria al nombre del Señor. Lo que este hombre quería comer no iba a ayudarlo a volver al estado en que él estaba con su padre. Este hombre tenía un hambre tan grande que quería comer las algarrobas con los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Y dice la palabra del Señor que ni aún de eso le daban. O sea que miren el estado tan bajo que este hombre cayó. Gloria al nombre del Señor. Y en el verso 17 dice, ahí está la luz de esperanza. Y volviendo en sí. Ese volviendo en sí es como cuando usted despierta de un mal sueño. Eso no es otra cosa que una pesadilla. Si usted tiene una pesadilla y usted se levanta, usted está volviendo
situación, se dio cuenta que estaba mal, moral y espiritualmente estaba ciego, y que el culpable de toda esta situación había sido él mismo, que llegó a esa condición por separarse de la abundancia de vida que había en casa de su padre. No pierda de perspectiva que el padre es tipo de Dios, gloria al nombre del Señor, y que el hijo menor es la conducta, gloria al nombre del Señor, de aquellos que están viviendo alejados del Señor o que nunca se han acercado a Dios, o que, gloria al nombre del Señor, en algún momento nos descuidamos, gloria al nombre del Señor, aleluya, nos descuidamos, poderoso el nombre del Señor, de las cosas que Dios quiere para nosotros, aleluya. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, gloria al nombre del Señor, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, actuamos en contra de nosotros mismos. Aunque usted no lo crea, usted se aleja de Dios y yo me alejo de Dios, y todas las cosas que nosotros comenzamos a hacer, a quien único afectan es a usted mismo y aún a los que los rodean, gloria al nombre del Señor. Y no es hasta que Dios nos permite pasar por situaciones de las que no tenemos control, como pasó con este hijo, gloria al nombre de Jesús, que él no tuvo control de la gran hambre que vino en esa provincia, aleluya. Él no tuvo control de eso. Y entonces, cuando a nosotros nos pasa lo mismo, que nosotros nos alejamos de Dios, no es hasta que Dios permite una situación en nuestras vidas de la cual sentimos que no tenemos control, es que nosotros podemos ver cuán equivocados estábamos. Y que lo único que necesitamos es volver a la casa de nuestro Padre Celestial para sentirnos completos, para sentirnos llenos de vida, para tener abundancia espiritual. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que dice: ¿cuántos jornaleros? Ese deseo, jornaleros, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Mire lo que dice el 18. Me levantaré. Él tomó la decisión. En ese levantaré toma una decisión después que vuelve en sí y reacciona y se da cuenta de la condición en que se encuentra por haberse alejado, gloria al nombre del Señor, de la casa de su padre. Me levantaré. Ahí tomó la decisión. E iré a mi padre. Ahí está la acción de su decisión, porque de nada vale que usted decida algo y usted no actúe. Así que él tomó la decisión: me levantaré, y actuó. Iré a casa de mi padre, gloria al nombre del Señor, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, gloria al nombre del Señor, que no es otra cosa. Ese padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no es otra cosa que arrepentirse delante de su padre. Y ese arrepentimiento es expresar con palabras nuestros pecados, tener un cambio en nuestras mentes en cuanto a nuestra manera de vivir delante de Dios y delante de los hombres. Y eso usted lo va a ver para aquellos que están anotando las citas bíblicas en Mateo 3:8, Lucas 5:32, Hechos 5:31, Hechos 11:18, Hechos 26:20, Romanos 2, versículo 4, entre otros. El retorno y el arrepentimiento, hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora, son necesarios para todo el que se ha alejado de Dios o para todo aquel que nunca se ha acercado al Padre Celestial. Fíjese que el 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este hombre en este versículo 9, cuando él internalizó lo que él iba a hacer, que él toma la decisión, que él actúa, ¿verdad? Y que él emite las palabras de arrepentimiento de lo que le va a decir a su padre, gloria al nombre del Señor.
Ahí él está teniendo conciencia de su pecado. Él está reconociendo que fue un pecador y que vivió alejado. Gloria al nombre del Señor de su Padre. Y en términos espirituales, cuando nosotros, aleluya, tenemos conciencia de pecado por el Espíritu, que no es otra cosa, hermano, esto no es por nuestros propios méritos. Cuando usted y yo, aleluya, tomamos clases como esta, escuchamos mensajes de la palabra y nosotros nos sentimos identificados y en nosotros se produce en nuestro interior un volver en sí, recapacitamos y analizamos que esa es la condición en la que nosotros nos encontramos. Esa es la misericordia de nuestro Padre Celestial extendida, gloria al nombre del Señor, para que nosotros retornemos a Él y nos arrepintamos, cambiemos nuestra mente, nuestra forma de vivir, que no vivamos ya perdidamente, sino que vivamos enfocados con destino, aleluya, a la vida eterna. Cuando este hijo menor pide los bienes, le dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. Él se sentía en esos versos merecedor de esas riquezas, pero ahora vemos a un hombre que reconocía que no era digno de merecer el estar en el nivel donde una vez estuvo y esperar que su padre tuviera misericordia y lo perdonara. Fíjense el verso 19: ya no soy digno. Ya ahora no es lo mismo cuando al principio de la parábola dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Él se sentía merecedor de esas riquezas, gloria a Jesús, aleluya. Pero ya aquí vemos un cambio de mentalidad, vemos un hombre arrepentido y vemos un hombre que en su interior reconocía que la condición en que estaba la había provocado sus mismas decisiones por haberse alejado, aleluya, de su padre, de la casa de su padre, y ahora no se sentía digno, aleluya, de ser llamado su hijo. Gloria al nombre del Señor. Y anhelaba ser como uno de los jornaleros. Y cuando usted busca, es interesante porque cuando usted busca la definición de lo que es un jornalero, el jornalero se distinguían de los siervos domésticos, porque estos jornaleros generalmente eran asalariados y estos se contrataban por días. Se les pagaba al acabar el día. Gloria al nombre del Señor. O sea que el jornalero era un trabajador temporero de la casa que se le pagaba al terminar el día. Luego de haber hecho un trabajo se le contrataba, no vivía en la casa, no era parte de la familia. Sin embargo, el hijo no pide ser como uno de los siervos, como los esclavos. Fíjese que aunque eran esclavos, aunque eran siervos de la familia, los siervos se consideraban parte integral de la familia. Y eso usted lo va a ver en Levíticos 19:13, Levíticos 22:10, Deuteronomio 15:18, Deuteronomio 24:14, Job 14:6 y Malaquías 3:5. Gloria a Jesús. Así que este joven se sentía tan indigno, no se sentía merecedor de ser llamado el hijo, tampoco se sentía merecedor, aleluya, de que fuera un siervo que era parte de la familia. Así que este joven pidió ser parte, que fuera como uno de sus jornaleros, aquellos que su padre contrataba para hacer un trabajo para el sustento, aleluya, para su propio sustento. Se le pagaba al final del día por su trabajo para que esa persona que trabajó fuera, ¿verdad? Tuviera sus cosas, su alimento y sus cosas, y no era parte de la familia, se tenía que ir. Si al otro día el padre lo quería contratar, pues entonces nuevamente se acercaba el jornalero, hacía su trabajo, al final del día le pagaban, luego se iba. No formaba, vuelvo y repito, parte de la familia. Y este joven decía: hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre sabía que era obviamente hijo de su padre, pero no se sentía merecedor de tal privilegio y pidió ser como aquellos que ganaban este sustento diario con trabajo, ¿verdad? Y no permanecían en la casa. Ya redondeando, gloria al nombre del Señor, los versos 20 al 23 dice: y levantándose, fíjese que él cuando recapacita, dice, recapacita, toma la decisión, actúa, piensa lo que va a decirle al Padre, ¿verdad? Directo de su corazón, las palabras de arrepentimiento.
Y ya en el verso 20 vemos la acción, ¿verdad? Final, que dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso fue lo que hizo el padre cuando vio a su hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, a los que eran parte de la familia, dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Este hijo había mal estimado el amor que su padre tenía por él. Él pensaba tal vez que su padre no lo iba a recibir nuevamente como hijo, iba a aceptar la sugerencia, lo que él pidió de ser jornalero, gloria al nombre del Señor, para poder tener algo para sustentarse diariamente. Pero su padre lo amaba tanto que su reacción, en la reacción del padre, muestra que desde el día que este hijo se fue, este padre esperaba su regreso. Fíjense que tal vez este hijo pensaba que el padre le iba a reprochar, que le iba a reclamar, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, este padre dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, gloria al nombre del Señor. O sea que si el padre de esta parábola es Dios mismo, aleluya, y usted se identifica en esta noche como el hijo pródigo, tal vez usted no está volviendo a casa de su padre porque usted está pensando que Dios lo va a rechazar, que Dios no lo va a perdonar, que Dios le va a reprochar, que Dios le va a sacar en cara, gloria al nombre del Señor, todo lo malo que usted ha hecho, gloria a Jesús. Sin embargo, usted está malestimando el amor que Dios tiene por usted. Si usted hoy que vive alejado del Señor, hoy que se ha apartado de las filas del Evangelio, o hoy que nunca ha conocido al Señor, hoy Dios te está llamando a que vuelvas a su casa, gloria al nombre del Señor. Hoy Dios te está llamando para que usted venga, mira, ven, porque Dios va a ser movido a misericordia. Si usted se acerca con un corazón arrepentido, humillado, si usted se acerca reconociendo que usted le falló al Señor y que necesita de su perdón y necesita salvación, el Señor es amplio en perdonar, gloria al nombre del Señor. El Señor es amplio en misericordia. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Olvídese de lo que opine el hombre. Aquí el hombre usted no lo puede salvar. Aquí el hombre no puede hacer nada por usted, aleluya. Aquí el que hizo por usted y por mí, aleluya, fue el Jesús de Nazaret, aleluya, a Dios mismo, aleluya, haciendo camino para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Lo único que tienes que hacer es, mira, acercarte a tu Padre, acercarte a la casa del Señor, aceptar ese regalo maravilloso, esa riqueza maravillosa que Jesús te regaló y me regaló en la cruz del Calvario, que es la vida eterna, gloria al nombre del Señor. No tengas miedo a acercarte al Padre, porque el Padre será movido a misericordia, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Jehová Dios no desprecia, aleluya. Así que usted sea sincero con el Señor, humíllese, venga arrepentido, reconociendo sus errores delante de Dios. No importa lo que usted haya hecho, gloria al nombre del Señor. El Señor perdona, aleluya. El Señor es misericordioso, aleluya. Muchas veces los hombres nos juzgan en cosas que ven, pero Dios, aleluya, no. El Señor, aleluya, anhela que tú vengas. Vuelvo y te digo, olvídese de lo que diga el hombre. Muchas veces nosotros nos movemos, aleluya, por emociones, y esas mismas emociones son las que nos impiden acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a jugar con nuestras mentes y empieza, pero ¿qué va a decir aquel? ¿Pero qué va a decir aquella? ¿Pero cuántas veces tú vas a acercarte a Dios? ¿Cuántas veces tú te has alejado? Mira todo lo malo que tú has hecho. Mira lo destruido que tú estás.
mira lo destruida que está tu familia, mira el daño que tú has hecho, y el enemigo empieza a maquinar en tu mente y a engañarte sigilosamente como si fuera tu propio pensamiento hasta un nivel en que trastorna tus emociones, y eso quiere evitar que tú te acerques a la casa de Dios. Pero el Señor en esta noche te está diciendo a través de esta parábola: no malentiendas y no subestimes el amor que yo tengo por ti. Mira la reacción de ese padre, gloria al nombre del Señor. Ese padre, movido a misericordia, salió corriendo cuando vio a su hijo en espera de él. Si este padre no hubiera estado preocupado por su hijo, si este padre no hubiera anhelado que su hijo regresara, simplemente se hubiera quedado esperando allí en una esquina, esperar que llegue. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué hiciste? ¿Ya te quedaste pelado? No, hermano. Este padre, a la que vio a su hijo de lejos, salió corriendo, movido a misericordia. Se le enganchó a ese muchacho en el cuello, empezó a besarlo y a abrazarlo. Así que es un padre, aleluya, lleno de misericordia y lleno de amor. Y ese es nuestro Padre celestial, gloria al nombre del Señor. En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que cuando usted, amigo o hermano o familiar que se ha alejado del Señor o que nunca ha estado en las filas del Evangelio, cuando usted vuelve en sí y el Señor, aleluya, le hace recapacitar y usted entiende cuánto usted ha fallado y cuánto ha vivido perdidamente, y usted, aleluya, comienza a acercarse a Dios, aleluya, y usted acepta y se arrepiente de sus pecados y acepta esa vida eterna que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Lucas 7 que habrá más gozo en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor está dispuesto a extender tu mano de misericordia. Solamente tienes que volver en sí, recapacitar, meditar en tus caminos y volver a Jehová. Gloria al nombre del Señor, volver al Señor. Ya en el verso 24, que es el último que vamos, aleluya, a discutir en el día de hoy, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba muerto espiritualmente ese muchacho, gloria al nombre del Señor. Y cuando volvió a su padre, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted se acerca a la cruz del Calvario, usted acepta ese sacrificio, esa muerte produce en usted y en mi vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El amor de este padre había cubierto el pasado con un manto de perdón, gloria al nombre del Señor, cuando el hijo volvió arrepentido. Fíjese, aleluya, con esto ya casi terminamos. Busque conmigo el libro de los Efesios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versos del 1 al 9. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es vivir perdidamente. Lo está hablando el Señor a través del apóstol Pablo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, un regalo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, en los últimos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea que esto no viene de nosotros, esta salvación pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Usted y yo no alcanzamos salvación por las cosas buenas que tal vez usted piense que usted hace. No, hermano, usted y yo somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y esto ha sido un regalo de Dios para la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Para todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Un regalo, el don de Dios, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Está de usted y está de mí, que decidamos como este hijo menor, como este hijo malgastador, como el hijo pródigo, en recapacitar y decidir volver al Padre, volver al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Se había perdido y es hallado. Este padre no salió a buscar a su hijo porque él sabía que él se había ido voluntariamente. Él había voluntariamente abandonado su hogar. Y aunque tal vez el padre lo fuera a buscar, en la condición en que él se encontraba, viviendo perdidamente, sintiéndose merecedor de las riquezas de su padre, sintiéndose dueño de su propio destino, hay una posibilidad que el padre dijera: es que aunque yo lo busque, esto lo estoy diciendo yo, aunque yo lo busque, él no va a retornar. Aleluya. El hijo no podía ser encontrado nuevamente a menos que recapacitara de sus caminos y volviera en sí. Así que Dios está buscando de nosotros. La palabra del Señor dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor está buscando de cada uno de nosotros que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para entonces nosotros alcanzar, ¿verdad?, eso que estamos buscando del Señor, que no es otra cosa que salvación y vida eterna. Así que, hermano que me escucha, amigo que me esté escuchando, gloria al nombre del Señor, este es un buen momento, aleluya, de recapacitar en nuestros caminos. ¿Cuánto tiempo llevas alejado de Dios? Fíjate que es una de las riquezas que Dios nos ha dado, el tiempo, nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevas malgastando tu vida en cosas que no van a permitirte llegar a la vida eterna? Ese regalo maravilloso que Dios nos dio. ¿Cuánto tiempo llevas? Tal vez estés pensando que muchas cosas malas he hecho. Yo no me siento merecedor del perdón de Dios, tal y como este hombre de la parábola. Pero el Señor a través de esta parábola nos enseña que no importa cuánto hemos pecado, si venimos con un corazón arrepentido delante de Dios, Él extiende su mano de misericordia y nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que nos recibe nuevamente como sus hijos. No como un jornalero, no como un esclavo, nos recibe como sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Así que la decisión es suya. La palabra ha sido sembrada, gloria al nombre del Señor. Y yo sé que esta palabra no va a tornar atrás vacía, gloria al nombre del Señor, sino que el Señor la va a hacer prosperar, aleluya, y va a cumplir su propósito. Y va a cumplir su propósito en tu vida. Y eso yo lo sé con fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Pero es momento de recapacitar nuestros caminos y meditar, gloria a Jesús. Y si hemos vivido mucho tiempo alejados de Dios, o si estamos comenzando a alejarnos,
o si estamos viviendo dentro de la casa de nuestro Padre, aleluya, pero estamos siendo unos malgastadores de las riquezas de Dios, gastando nuestro tiempo y las cosas que Dios nos da en cosas que no nos acercan a Él, y estamos descuidados espiritualmente, también somos hijos pródigos como este hijo. No te tienes que apartar de la casa de tu padre para ser un hijo pródigo. Puedes ser un hijo pródigo aún si estando sentado en la casa de tu padre. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor quiere que todos nosotros, como nos ama tanto y tiene tanta misericordia, todos nosotros nos analicemos, creyentes y no creyentes, en esta hora, y que nosotros analicemos nuestra vida y le digamos: Señor, yo estoy fallando en esto, en aquello delante de ti. Y que de corazón nos arrepintamos y que tengamos esa iniciativa de acercarnos a Dios, aleluya. Y si sentimos que no podemos, decirle: Señor, yo quiero acercarme a ti, pero yo no puedo, ayúdame. Y el Señor, si usted persevera y usted se mantiene, el Señor va a extender su mano de misericordia y va a ir a su auxilio. Gloria al nombre del Señor. Así que este momento es de recapacitar, aleluya. Y si usted en esta noche decide, ahí donde usted se encuentra, escuchando esta transmisión, aleluya, decir: no, ya estuvo suficiente. He vivido perdidamente, he estado mucho tiempo alejado de la casa de mi padre. Me han venido situaciones en las que yo sé que han sido consecuencias de mis propias malas decisiones por alejarme de Dios, pero yo en esta noche, aleluya, vuelvo en sí y decido volver a la casa de mi padre. Así que ore conmigo en esta hora, sí. Quiere aceptar nuevamente volver a la casa de su padre. Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre Santo, y ayúdame a perseverar hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Así que si has orado, busca una iglesia que te predique la palabra del Señor. Busca una Biblia, busca al Señor y sigue hacia adelante en el Señor. Será hasta la próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Así que Dios me les bendiga, Dios la guarde y que la paz de Dios los guarde y los cuide. Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.